El Señor les bendiga en esta hora, familia. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Seguimos estudiando la palabra de Dios juntos, seguimos orando la Escritura, seguimos fortaleciendo nuestra fe y también lo que podemos aprender, conocer para transmitir a otros. La mayor alegría de nuestro corazón podría ser que esta herramienta pueda servirte en tu persona, pero que también sea una oportunidad para que tú puedas compartir con otros lo que ellos necesitan. Y si la palabra de Dios nos permite, si el Señor en su gracia y su misericordia nos permite crecer, nos deja ver su grandeza y nos permite desarrollar una sensibilidad en la obediencia a Él, será de esta forma. Seremos bendecidos y seremos de bendición. Seremos de bendición a los que nos rodean. En esta tarde, en esta hora o esta mañana, a la hora que tú estés escuchando este audio, vamos a estar estudiando la siguiente parte del Salmo 119, la cual encontramos en el versículo 65 y termina en el versículo 72. Son 7 versículos como en cada una de las 22 secciones de este maravilloso salmo. Podemos encontrar de 7 a 8 versículos o 7 a 8 líneas en este bello poema, en esta bella prosa, en esta bella poesía que escribió este salmista para la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos enamorados de alguien, cuando tú y yo estamos impregnados de algo, cuando tú y yo estamos cautivados por la belleza de alguna persona, cautivados por la belleza de algún objeto, pues definitivamente las palabras de inspiración siempre van a estar surgiendo, siempre estarán saliendo de nuestros labios de lo que está en nuestro corazón. Cuando leemos el Salmo 119 nos damos cuenta que el hombre que escribió este salmo estaba completamente enamorado y comprometido de la palabra de Dios. La inspiración que tiene para escribir desde el momento que vemos la estructura del Salmo 119, la forma en la cual está estructurado cada letra, al iniciar cada sección, al mirar cada parte de él, podemos comprender, percibir y de la misma forma recibir una bendición de parte de Dios para continuar en esta bella palabra. El versículo 65 del Salmo 119 inicia de esta manera: Has hecho bien a tu siervo, oh Yahweh, según lo que hablaste. Esto parece la respuesta a la petición que el salmista hace en el versículo que leíamos el día de ayer. Mientras que en todas las demás partes de este salmo, hasta donde hoy hemos leído, el hombre estaba pidiendo al Señor: Señor, vivifícame, Señor, ayúdame, dame fuerza conforme a la palabra que tú prometiste. Pero este versículo inicia con una respuesta de gratitud, inicia con una palabra de agradecimiento. Tú ya has hecho bien y te agradezco, Señor, por ello. Según lo que tú hablaste y según la forma, según lo que tú prometiste, según la palabra que tú me diste, así has hecho bien a tu siervo. El versículo 66 hace de nuevo esta petición el salmista: Enséñame discernimiento, compasión y entendimiento, porque he sido fiel a tus preceptos. El salmista está pidiendo 3 cosas y al considerarlo de la forma en la que está escrito, pareciera que son los resultados de guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces has pensado, cuántas veces has dicho, o cuántas veces has escuchado a alguien decir: es que yo no puedo leer la Biblia porque no tengo entendimiento? Es que yo no puedo leer la Biblia, yo no puedo estudiar la palabra porque no soy muy inteligente. Es que yo no puedo leer la palabra de Dios porque no la entiendo. Sin embargo, el salmista está hablando del discernimiento, de la compasión y del entendimiento como resultado de la fidelidad de la persona a los preceptos de Dios. Primeramente tenemos la disposición a obedecer. Lo primero que deseamos es estudiar la palabra y como consecuencia tendremos estas 3 características fundamentales para una vida saludable. La primera, el discernimiento. Esto me recuerda a lo que el escritor a los Hebreos nos dice en una parte de sus cartas, que en la madurez espiritual, la comprensión de la palabra es practicar el discernimiento. Es para aquellos que tienen la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero han ejercitado esa capacidad a la luz de la palabra.
Lo que está diciendo el salmista es, Señor, yo he sido fiel a tus preceptos. Yo estoy estudiando tu palabra, estoy buscando seguir tus mandamientos y estoy deleitándome en esta palabra. Entonces el discernimiento viene. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El salmista pide y dice, Señor, yo he sido fiel a tus preceptos, dame discernimiento. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, debemos de tener en mente entonces que nuestra vida va a ser transformada, que nuestra mente será transformada y que la forma de ver la vida la veremos de una manera distinta, lo veremos bajo los ojos de Dios. Entonces surgirá en nosotros la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces pensamos que primeramente deberíamos de conocer lo bueno para estudiar la palabra, pero la palabra de Dios es la herramienta que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ejercitar nuestra vida espiritual y de esa forma poder distinguir lo bueno y lo malo. Hacer por un lado lo que no le agrada a Dios y empezar a practicar, a vivir en la forma y la manera en la cual Dios desea que lo hagamos. Pero cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, otra característica que el salmista pide y que nosotros podemos notar en aquellas personas que están buscando la palabra de Dios es la compasión. No me voy a sentir superior a aquellos que no aman la palabra, ni tampoco los voy a juzgar. Al mismo tiempo que va creciendo mi discernimiento y mi madurez y mi capacidad ejercitando lo que es bueno y lo que es malo, distinguiendo lo que es bueno y lo que es malo, entonces voy a tener compasión por aquellos que no conocen a Dios. Y luego pide el salmista, y dame entendimiento. Realmente dame la capacidad para entender tu palabra. Es sumamente peligroso cuando nosotros estamos transmitiendo nuestras ideas en el nombre de la palabra. Cuando nosotros estamos queriendo vertir un mensaje, queriendo decirle algo a alguien cerca o lejos de nosotros, usando como excusa la palabra de Dios, pero que en realidad es solamente una intención oculta detrás de un versículo. El salmista dice, Señor, dame entendimiento. Dame la capacidad de entender tu palabra, del mensaje que tú me quieres decir, que me quieres confrontar, que quieres transformarme para bendecir a otros. En el versículo 67 dice el salmista, antes de que fuera humillado, creí y guardé tu palabra. Si recuerdas lo que leíamos en el versículo 59 el día de ayer, el salmista decía, consideré mis caminos y volví mis pies a tus sendas. En algún momento, en algún punto de su vida, de su día, de su semana o de su caminar, este hombre empezó a evaluar sus caminos y dice, e inmediatamente me volví a ti. Acá en el versículo 67 pareciera que está manejando la misma idea y dice, antes de que fuera humillado, creí y guardé tu palabra. No sabemos a qué humillación se refiere. No sabemos de qué forma esta persona fue humillada, pero a lo que estamos leyendo y lo que estamos mirando en el Salmo, podemos comprender que al ser confrontado con sus decisiones, al ser confrontado en sus caminos, él dice, Señor, gracias, porque fui humillado. Era necesario que fuera humillado, pero aún en medio de estos fracasos y aún en medio de esta situación, yo estaba guardando tu palabra y creí en tu palabra. Qué maravilloso es saber que en medio de cualquier circunstancia y cualquier situación y cualquier momento que estemos atravesando, la palabra de Dios siempre será nuestro aliciente, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Nuestro guía, quien nos hará salir del medio de la oscuridad. Tú y yo podemos orar entonces, y tú y yo podemos clamar a Dios, y cuando vamos a la palabra de Dios, por eso oramos las Escrituras. Vamos, acudimos a lo que el Señor nos ha escrito, levantamos nuestra voz en un clamor, y parte de esta petición debe ser la misma que está pidiendo el salmista. Señor, enséñame discernimiento, compasión y también entendimiento. Señor, dame sabiduría, dame un buen sentido de la vida. Señor, que tenga la inteligencia y la sabiduría que proviene de ti. Muchas personas consideran que leer la Biblia es solamente para personas fanáticas que no tienen entendimiento e inteligencia. Sin embargo, las personas y las mentes más brillantes e inteligentes que hay en este mundo, todas han sido impactadas por la palabra de Dios.
Pero no solamente es la capacidad de inteligencia y poder conocer, sino el depender de Dios y estar clamando por sabiduría, por discernimiento, por entendimiento y también en la práctica por compasión. La evidencia de que alguien conoce la palabra de Dios no son los ataques agudos contra aquellos que no son igual que Él. No es el juzgar, el condenar porque no viven como Él quiere que vivan, sino la parte práctica de la palabra de Dios es la compasión que sentimos por aquellos que aún no conocen a Dios. Y es donde esta palabra que leemos se convierte en una oración. Como leíamos o como veíamos en estudios anteriores, cuando nosotros oramos, Señor, danos el pan cada día, nuestro pan diario, danos hoy. No estamos hablando solamente de nuestra necesidad. Entonces todas las bendiciones, todas las promesas por las cuales nosotros oramos para que se cumplan en nuestra vida, también podemos orar y clamar para que se cumpla en la vida de otras personas. Si tú dijeras, es que mi familia no quiere nada con Dios, mi pareja, mis hijos no quieren escuchar nada de Dios, pero ¿qué te parece si tú te introdujeras en tu recámara secreta, platicaras con Dios, pusieras en la mesa en un diálogo delante del Señor con la libertad que la sangre de Jesús nos da y la oración tuya fuera lo que está en el Salmo 119, versículo 66? Tú no puedes convencer a alguien, no puedes forzar a alguien de que ame a Dios, de que siga al Señor, pero sí puedes inspirarle a través de tu vida, de tus palabras, a través de tus conductas, de tus acciones. Y en la oración decirle, Señor, así como me estás enseñando a mí discernimiento, compasión y entendimiento a la luz de tu palabra, también te pido que a mi familia también los bendiga, Señor, que les des discernimiento, que les des compasión, que les des entendimiento, que ellos puedan disfrutarte. Más allá, Señor, de nuestros errores, tu gracia y tu misericordia es mucho más grande, de tal manera que a través de nuestra vida puedes bendecir a otros. Ese es el plan de Dios para aquellos que estamos estudiando la Biblia y que estamos relacionándonos con Él. Tristemente, muchas veces creemos que la palabra de Dios es una herramienta para juzgar, condenar y hasta maldecir a otros. Cuando la palabra de Dios nos enseña, lo que el salmista está pidiendo es, Señor, dame sabiduría, dame compasión. Y vamos a la palabra y nos damos cuenta que Dios es un Dios compasivo. Si estás conmigo aquí en la lectura, vamos en el versículo 68 y el salmista dice esto, corroborando lo que está diciendo en el versículo 66 y con la tranquilidad y la confianza que él y nosotros podemos pedir a Dios. En el Salmo 68, en el versículo 68, el salmista dice, bueno eres, oh Yahweh, oh Señor, oh Jehová, tú eres bueno y bienhechor. Instrúyeme en tus ordenanzas. ¿Te das cuenta del amor, de la pasión, de la gracia que este hombre encuentra en la palabra cuando tiene la oportunidad de pedirle algo a Dios, cuando tiene la oportunidad de clamar a Dios y pedir algo de Él? ¿Sabes qué es lo que le pide? Instrúyeme en tus ordenanzas. Señor, enséñame tus estatutos. Señor, enséñame tu palabra. No está pidiendo que cambien las circunstancias. No está pidiendo que haya más provisión. No está pidiendo que su cuerpo sane. Lo que Él está pidiendo es la raíz para que cambie su situación, para que sane su cuerpo. Él está yendo a lo más profundo, que es a donde usted y yo podemos llegar. Señor, enséñame tu palabra. Señor, instrúyeme en tus caminos. Señor, muéstrame tu caminar. Dios, tú eres bueno. El salmista siempre está exaltando la grandeza de Dios. El salmista siempre está hablando de los atributos que encontramos en el Señor. Bueno eres tú. Si nosotros en el mismo Salmo 119 nos vamos al versículo 75, ahí el salmista dice de nuevo, yo sé, oh Señor, que tus juicios son justos y tú eres fiel. Señor, en el versículo 90 dice, tu verdad es por todas las generaciones y tú estableciste la tierra y ella permanece para siempre. Oh Señor, tú eres bueno.
En el versículo 77, él habla acerca de la misericordia de Dios. Venga sobre mí tu misericordia para que yo viva. En el versículo 3 habla de su justicia. En el versículo 137 también, y de su misericordia. Cuando el salmista está diciendo, Señor, tú eres bueno, no está diciendo eres bueno porque cumples todo lo que te pido, sino que él está diciendo tú eres bueno porque eres fiel a tus palabras. Tú eres bueno porque tienes compasión constantemente. Tú eres bueno porque tu justicia es justicia verdadera. Y tú eres bueno porque tienes misericordia de mí. ¿Cómo no vamos a decir que Dios es bueno? En ocasiones ponemos nuestra mirada en cosas tan triviales que quizás sí sean necesarias, pero pasan a segundo término cuando vemos el carácter de Dios y podemos clamar juntamente con el salmista, Señor, instrúyeme en tus ordenanzas. El versículo 69 sigue diciendo el salmista, la iniquidad de los soberbios ha aumentado. Todos pudiéramos ver y mirar que la maldad puede crecer, que la maldad está aumentando, pero lo importante no es estar viendo los errores de otros, sino lo que está diciendo el salmista es, pero yo quiero seguir guardando tu palabra. Volteamos alrededor de nuestro mundo, de la perspectiva que hay, y pudiéramos pensar que todo se está derrumbando. Pero la Biblia nos habla de que la maldad habrá de aumentar. Nuestra labor no es estar observando la maldad que hay alrededor de nosotros, sino mirar el bien que puede crecer a través de nosotros. Yo he guardado tus mandamientos con todo mi corazón, dice el salmista. El versículo 70 dice, el corazón de los soberbios se ha engrosado, se ha llenado de grasa. En otra versión dice, su corazón está cuajado como leche. No puede entrar, no penetra la palabra, no puede llegar, no puede estar introduciéndose lo que ellos pueden recibir porque su soberbia no les permite escuchar tu palabra. Pero yo, dice el salmista, estoy dispuesto a escucharte. Bendíceme con tus ordenanzas, mi corazón ha guardado tu ley. El versículo 71 sigue diciendo, me es bueno, fíjate esta palabra, qué interesante, me es bueno el haber sido humillado para que aprendiera tus preceptos. En el versículo 59 del mismo salmo, el salmista dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus sendas. Y ahora en el versículo 71 él complementa esta frase y dice, me es bueno el haber sido humillado para que yo aprenda tus preceptos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces te has alejado de Dios y cuando viene la reprensión de Dios con amor hacia tu vida para corregirte, la actitud de nosotros es de orgullo y de soberbia? No, es que a mí, ¿por qué? A mí no me debería. Mira, hay otros que son peores que yo y a ellos no les pasa nada. El salmista reconoce que él necesitaba ser humillado. De la manera en la que haya sido, si fue una mala decisión, si cometió un pecado, lo que haya aprendido, él recibe la reprensión de Dios y lo recibe de esta forma, con una humildad. Me era bueno haber sido humillado para que aprendiera tus preceptos. Me era necesario haber sido humillado, era necesario que mi orgullo fuera deshecho, era necesario que todos los preceptos y conceptos en los que yo había evaluado mi vida chocaran y salieran a la luz. Me era necesario haber sido humillado. ¿Tenemos realmente esta actitud nosotros cuando vamos a la palabra de Dios y tenemos un concepto en nuestra mente, un precepto en nuestro corazón que nosotros hemos forjado, ya sea a través de la religión, a través de supersticiones o a través de tradiciones, pero cuando vamos a la Biblia y nos confronta, realmente tenemos esta actitud saludable de decir, Señor, gracias. Gracias por deshacer mi orgullo. Gracias por quebrantar mi corazón. Gracias por haberme humillado. Porque la Biblia nos enseña que el que se humilla será exaltado. Así que cuando Dios nos humilla, es para que nosotros aprendamos sus preceptos, sus caminos. Y Él se encargará de exaltarnos. Y termina esta sección en el versículo 72. La ley de tu boca, Señor, es mejor para mí que millares de objetos de oro y de plata.
termina exaltando la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, es mi mayor riqueza. Señor, es mi mayor tesoro. Si tú y yo tenemos la palabra de Dios, tenemos la mayor riqueza que podamos adquirir. Ella es la fuente de todo bienestar, porque proviene de Dios. Entonces sigamos estudiando la palabra, sigamos orando la palabra, porque el Señor es bueno. Te dejo entonces con esto. La oración sería: Señor, enséñame discernimiento, compasión y entendimiento. Amo tu palabra, pero enséñame, Señor, a discernir, que yo no esté dependiendo de alguien para preguntar es bueno o es malo, sino que tú seas el que me dé el discernimiento que yo necesito. Señor, también dame compasión. Enséñame, Señor, la compasión. Cuando vea a otros que no te conocen, que sea compasivo, compasiva con ellos. Y Señor, dame entendimiento para poder transmitir tu palabra y no nuestras ideas. Esto es lo que el Señor hace. La segunda parte de la oración sería: Señor, tú eres bueno. Instrúyeme en tus ordenanzas. Dame, Señor, la instrucción de tu palabra, la que yo necesito. Y la tercera parte de la oración sería: Señor, que tu palabra siempre sea para mí mejor que el oro y la plata. Señor, que tu palabra siempre sea para mí mi mayor riqueza. Instrúyeme en tu corazón. Lléname de tu palabra. Muéstrame tus enseñanzas. Dame cada día más discernimiento. Dame cada día más compasión y dame cada día más entendimiento, porque el Señor está dispuesto a bendecirnos. Él es la fuente de todo lo bueno que tú necesitas. Que cada día que pase, entremos y lleguemos más a su palabra, porque es su palabra donde encontramos la vida. Soy el pastor Benjamín Esquer y realmente es una alegría poder servirte y contribuir en tu crecimiento en este maravilloso conocimiento de nuestro Señor Jesús. Que a Él sea siempre toda la gloria y toda la honra.